Estamos de regreso en el Contigo en la Tarde y lo prometido es deuda. ¿Se acuerdan que le dije que íbamos a estar con una tremenda invitada, una gran abogada linarense? Bueno, estamos hablando de Macarena Ferrada. Ella nos acompaña hoy con un tema muy importante que yo sé que es de interés de la mayoría, que es la venta de inmueble y escritura. Sabemos que mucha gente quiere saber al respecto, así que le damos la bienvenida a la Maca. Hola Maca, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias por invitarme nuevamente, poder estar acá, feliz de estar acá. Y claro, como bien mencionabas, el tema que está harto en boga y bueno, desde años anteriores hasta la actualidad, es la venta de los terrenos. Exacto. Porque hoy, durante la historia de nuestra legislación, obviamente directamente compró derechos o compra directamente un inmueble, ¿ya? ¿Por qué hago esta distinción? Es una distinción que tenemos que tener en conocimiento cuando vamos a comprar un inmueble o cuando lo vamos a vender. ¿Por qué? Porque tener un derecho sobre un inmueble es algo que no es tangible, que no podemos nosotros determinar cuánto es lo que equivale. Eso es lo mismo en la venta en la sucesión hereditaria, cuando hay varios herederos, no se puede cuantificar la cantidad que corresponde a un inmueble y los derechos. Por eso siempre es importante dar a conocer y enseñar a la gente que no compren derechos. No pueden comprar derechos. Que sea directamente comprar el inmueble para tener algo tangible. Aparte que igual existen ciertas restricciones por parte del conservador con respecto a la venta de los derechos. Maca, cuéntanos sobre eso, porque sobre todo en pandemia se vio que hubo gente que, claro, le llegó el tema del retiro del 10% y habían personas que vendían justamente estos derechos y la gente no sabe, ¿es legal? ¿No es legal? Después puedo inscribir, voy a tener problemas, ¿va a ser realmente mi terreno? ¿O tengo que esperar que pase algo más para poder tenerlo? ¿Cómo funciona el tema de los derechos? Bueno, la venta de derechos en sí es legal porque nuestra legislación la considera, nuestro Código Civil lo contempla, pero eso que no quiere decir que sea algo fácil de realizar. Si bien hace unos años atrás uno vendía, no sé, tengo un terreno de 2.000 metros, le voy a vender 300 metros a mi hijo. O le voy a vender 300 metros a mi amigo que vive en Santiago para que se venga. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, se venden derechos proporcionales a lo que queremos nosotros del determinado inmueble, pero ¿qué pasa al final cuando quien te vende los derechos fallece? Aquí queda la embarrada, pues, porque como que se chacrea un poco los terrenos. ¿Y cuál es la solución para aquellas personas que ya compraron derechos y están en esta situación de que, pucha, ¿qué va a pasar ahora? Porque vender derechos no es lo mismo que vender algo tangible, porque aparte que para poder regularizarlos es otro proceso, po. Es otro proceso, por lo tanto, insisto, o sea, la venta siempre tiene que ser como en un bien determinado y que se pueda saber qué es lo que se está comprando, un cuerpo cierto en este sentido. Exacto, se corre el riesgo también de que quizás ese mismo derecho que te vendieron a ti se lo hayan vendido a alguien más. Y ahí es donde quedan las cosas. No, y aparte que igual con el mismo tema de la pandemia que hablabas, los IFE y eso, bueno, a propósito de esta situación, como que se alertó al Servicio Agrícola y Ganadero con las autorizaciones de las subdivisiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque se empezaron a vender muchos loteos fantasma, que se le denomina. Loteo fantasma, de mi terreno de 1 hectárea te vendo 2.000 a ti, 2.000 a ti, 2.000 a ti, total, nosotros cercamos, cada uno tiene su terreno, pero ¿qué es lo que pasa? Que no tiene un rol propio. Y la única manera de poder obtener un rol propio es, obviamente, regularizando mediante bienes nacionales, ya, obviamente, acreditando el tener la serie de requisitos que la ley dispone en este sentido, tener una posesión efectiva, continua e ininterrumpida durante un periodo determinado, sobre los 5 años, tener un título que lo antecede, quiero decir, de que compraste derechos en el año 2000, y lo quieres regularizar hoy día en el año 2024, con respecto al plazo lo cumples y con respecto al título que antecede también, que es la venta o la cesión de los derechos, ¿ya? Pero ¿qué pasa con aquellas personas que, no sé, muchas personas cometen el error de firmar la compraventa, pero no inscribirla? ¿Tú sabes lo que eso significa, Javi? Que la compre y no la inscriba al final queda en nada. Queda en nada. No soy dueña de algo que no está inscrito dentro del conservador de bienes raíces. Exactamente. Y esto es un llamado también a la gente para que cada vez que realicen una venta, compren un terreno, tienen que tener la escritura pública e inscribirla. Fijarse de que efectivamente esté bien redactada, que esté debidamente autorizada ante notario, que se hayan pagado las contribuciones en el caso de que sea un terreno que esté afecto al pago de contribuciones, que es el impuesto territorial. Y que se haya hecho un formulario específico el 20, no me acuerdo,
Ay, no me acuerdo del formulario. Bueno, es un formulario que dispone el Servicio de Impuestos Internos donde se da cuenta, se informa por vía de interconexión de una venta de que tal rol se transfirió a tal persona. ¿Cachai? Eso es fundamental hacerlo. El formulario 2890, ese es el formulario. Muy importante Sí. hacerlo en caso de que no se haga. En el fondo, usted no figura como dueño, otra persona Exacto. después puede Mire, inscribirlo. ha pasado mucho que, claro, yo compré mi terreno, lo compré hace, no sé, 10 años atrás, pero no lo inscribí. Porque yo con el documento, yo sé que lo compré, yo sé que es mío, yo pagué el precio, me entregaron las llaves de la casa, pero legalmente la forma idónea de poder acreditar el dominio sobre un bien raíz es con la inscripción conservatoria. Si no hay una inscripción conservatoria al nombre suyo, quiere decir que usted no es dueño del terreno. Por mucho que usted haya pagado el dinero, que le hayan entregado las llaves de la propiedad, en este caso no hay, sigue siendo dueño el vendedor. Y si fallece el vendedor, hacen la posesión efectiva, luego ponerte de acuerdo con cada uno de los herederos también es bastante complicado. Por eso. Es complejo. Es complicado. Es complejo el tema. ¿Y dónde deberían hacer ese trámite? Bueno, para poder, si tú estás interesado en vender o en comprar un terreno, bueno, en este caso hablemos del comprador. Claro. Porque siempre el comprador tiene que tener una suerte de, un sexto sentido, por así decirlo. Uno siempre como comprador tiene que enfocarse en buscar todos los antecedentes para determinar que efectivamente este terreno corresponda, o sea, sea propiedad del quien te está vendiendo, ¿ya? Que tenga, que venda a esta persona, esto es con la solicitud del certificado de dominio vigente de la propiedad que se obtiene en el conservador de bienes raíces de Linares, si es que son inmuebles de la comuna de Linares. Tienen que tener en consideración que hay muchos conservadores, cada conservador tiene su propia jurisdicción, por así decirlo. Y aparte del título de dominio vigente, además el certificado de hipotecas y gravámenes. Mucha gente no entiende por qué le piden la hipoteca y gravámenes, aparte que también se demoran bastante en el conservador, a lo menos 15 días en que te den ese documento, pero la verdad es que es bastante importante a la hora de comprar un terreno porque nos va a informar si es que existe alguna medida precautoria sobre el inmueble, es decir, que se haya demandado, no sé, una acción reivindicatoria, que es cuando tú exiges que se te devuelva algo que es tuyo. En este caso, la acción reivindicatoria sobre un inmueble, se puede solicitar una medida precautoria de prohibición de celebrar actos o contratos sobre este inmueble. Como en el caso que pasa de repente con los llamados papitos corazón, de repente, que quieren vender, claro, sí, pues también, y, sí. Claro. Bueno, eso es una medida precautoria, o que haya una interdicción de por medio. Me refiero a que la dueña del terreno la hayan declarado interdicta, ya lógicamente no se puede vender al mejor postor, sino que tiene que hacerse mediante una pública subasta previa solicitud judicial. Que te informen si es que efectivamente el terreno o la casa, bueno, el inmueble, tiene un gravamen que es alguna hipoteca, ya, que se haya obtenido algún crédito y que el banco haya garantizado el cumplimiento de la obligación con el terreno o casa que estás comprando, o bien que se haya constituido un usufructo, ¿ya? O que derechamente también el terreno o la casa sea objeto de un litigio, de un juicio, ¿ya? Por eso es importante con el certificado de hipotecas y gravámenes poder interiorizarnos un poco para saber que efectivamente no haya ningún problema con la propiedad. Perfecto, averigüe bien antes de comprar algo, porque si no después puede tener todos estos problemas. Maca, lo otro, ¿qué pasa, por ejemplo, si en mi familia existe un terreno en el cual mi madre en vida le vende a mi hermana, por ejemplo, parte de este terreno o derechamente completo el terreno, y yo me entero después que mi madre fallece? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Yo puedo hacer algo al respecto? Bueno, eso es algo que pasa muy a menudo, que se efectúan estas donaciones en vida y que se simulan, se disfrazan por un contrato de compraventa. Exacto. En el fondo se lo quiso como dejar a mi hermana. Porque pasar directamente de una donación revocable, ya, es bastante complicado porque requiere de un procedimiento previo, que es la insinuación que se obtiene entre el tribunal, además de pagar un impuesto. Por eso muchas veces cuando los padres le quieren vender a un hijo o a un nieto o a alguien que ya sea como medio sospechoso, uno como titular de una acción sería la acción de simulación. Perfecto. Ya, la acción de simulación, ¿qué es lo que busca? Acreditar ante el tribunal, bueno, se queda a la carga de la prueba de uno, pero lo que busca en definitiva es que se declare la simulación, sea relativa o absoluta, de la venta de este inmueble. ¿Para qué? Para que en definitiva se declare nulo el contrato y
se retrotraiga como al momento anterior de haberse celebrado la compraventa y su inscripción. Ah, o sea, ¿se podría llegar a anular esto? Por supuesto, si se logra acreditar, por ejemplo, tu mamá le vendió a tu hermana, pero tu hermana nunca le ha trabajado a nadie, se dedicó al cuidado de la mamá, por ejemplo, no tiene ingresos suficientes como para haber acreditado que te haya pagado 40, 50 millones de pesos al contado, ¿me entiendes? Entonces, la acción de simulación es efectiva para estos casos de que existe una comunidad hereditaria que con posterioridad al fallecimiento del causante ejercen este tipo de acción para obviamente obtener alguna retribución de por medio, directamente que se devuelva ese bien dentro del patrimonio de la causante. Perfecto. Ahora, otra pregunta que tiene que ver con los metros cuadrados de los terrenos. Claro, cuando existe más de una hectárea o son varias hectáreas, repartir a los hijos es más fácil. Pero ¿qué pasa si viene siendo un terreno de 500 metros cuadrados? Bueno, ahí puede, no la verdad es que es bastante complicado efectuar una partición sobre ese inmueble. Lo que sí tendrían todos derechos en partes iguales sobre ese inmueble. Y si se quiere liquidar o se quiere efectuar una partición de adjudicación, ¿qué es lo que pasa? Que se solicita al Tribunal de Letras que se designe un juez partidor para la comunidad sobre el inmueble denominado tanto, para efectos de que, bueno, se designe este juez partidor y que la propiedad sea rematada. Entonces, con los dineros del remate, cada uno obtiene como su parte. Distinto es la situación de que la sucesión, o sea, sean varias propiedades, porque Bien. como todos son herederos sobre toda la masa hereditaria, ya se podría como adjudicar cada uno. Por ejemplo, son dos hermanos y tus papás tenían 2 casas, ya uno cada uno. Entiendo. Pero en este caso, un terreno tan pequeñito, o sea, si es que es uno, tendrían que quedar todos como herederos en partes iguales. Ahora, si uno quisiera quedarse con la totalidad, lógicamente que entre hermanos van a tener que comprarse los derechos. Perfecto, perfecto. Claro, ahí quizás se podría hacer siempre y cuando sean hijos, pero no a un tercero. Exacto. Perfecto. Bueno, la gente en la casa también nos puede hacer llegar preguntas al WhatsApp que está apareciendo en pantalla, o también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que estamos saliendo en vivo y en directo a través de Canal 30 Multicom. Ahí nos pueden dejar todas sus inquietudes. Bueno, yo tengo igual una situación fáctica que también se ha dado bastante. Ya, cuéntanos. ¿Qué pasa? Yo como abuelita tengo mi nieta que toda la vida me ha cuidado, mis hijos no están, y yo realmente quiero dejarle mi casa en vida a mi nieta. ¿Qué podemos hacer? Siempre y cuando sea el único bien, puede ser un testamento, ¿cierto? O directamente venderla en vida, pero que para garantizar la abuelita sus derechos, que se constituya en el acto un usufructo vitalicio en beneficio de la abuelita. ¿Para qué? Para el día en que se enajene, se transfiera el dominio de la propiedad, se inscriba a nombre de la nieta, no puedo, porque puede ocurrir que, claro, mi abuelita me vendió la casa y yo echo a mi abuela porque ella es mía, pues, es mi casa. Claro. En cambio, con el usufructo en beneficio de quien vende, ya tiene garantizados los derechos de poder al menos tener el resto de sus vidas un lugar donde dormir y donde vivir. El usufructo es un derecho real que te otorga, se te cede el uso y el goce de un inmueble o de un bien mueble, depende de... Pero en este caso del inmueble, el usufructo se tiene que inscribir en el registro de prohibiciones e interdicciones que tiene el conservador de bienes raíces. Perfecto. Ya, se puede hacer eso, pero también quizás los hijos que no querían que a lo mejor la nieta se quedara, también podrían tomar acciones legales. Por supuesto, sí, por supuesto. Pero ahí va a depender claramente cómo probemos, cómo se prueba que efectivamente existe una simulación de por medio o no. Ya. Igual una persona en vida puede disponer de su patrimonio libremente. No hay una limitación a la libre circulación de los bienes, al contrario, es un principio rector de nuestro derecho. Entonces, uno puede disponer libremente del patrimonio en vida. Y así también podemos disponer, por así decirlo, nuestros bienes cuando ya fallezcamos. Y esto es mediante el testamento. Que eso va a ser materia de una próxima entrevista, para que la gente pueda ir preparándose. Pero es importante también saber que si tú quieres comprar un terreno que está cerca de un río, ¿cierto? Un terreno que quede en el campo, preocuparte de que también estén regularizados los derechos de aprovechamiento de aguas. Porque eso también es
un error que se comete de forma cotidiana, que es compramos un terreno, pero tampoco compramos los derechos de aprovechamiento de agua, si es que no hay agua potable o hay agua de pozo. En este caso, si lo quieres para riego, requieres obviamente de los derechos de aprovechamiento de agua para tu regadío. Entonces es importante también inscribirlos, porque también existe un registro de propiedad de los de aguas. Perfecto. Maca, también existe ciertas personas que se juntan, hacen como una cooperativa, y como cooperativa compran terreno, un terreno grande, y lo dividen. ¿Eso es factible, es legal? Porque sabemos que no se pueden comprar, según lo que yo tengo entendido, no se pueden comprar menos de 500 metros cuadrados. Pero en estas cooperativas se puede hacer por menos. Claro, aquí va a depender del tipo de suelo que sea. Me refiero también, pues si estamos... Si es agrícola hay que pedir cambio de suelo. Exacto, para hacer un terreno urbano, que eso ya el plan regulador de la ciudad donde tú te encuentres te va a determinar cuánto es lo mínimo que tú podrías subdividir, y lógicamente también acompañado de también informes previos de arquitectos que te puedan informar un poco del proyecto. En este caso sería, por esa vía encuentro yo. Perfecto. Pero también, pues, tú como dices que, no sé, pues te compras 2 hectáreas, por ejemplo, y entre 4 compramos las 2 hectáreas y cada uno tenemos 5.000 metros, pero eso legalmente no está subdividido. Porque para tener una subdivisión derecha y que cada lote tenga su rol propio, tiene que pasar por todo este proceso engorroso que es la solicitud al Servicio Agrícola y Ganadero de la subdivisión de los predios. Luego de esa autorización, la autorización y la asignación de roles provisorios que te entrega el Servicio de Impuestos Internos. Perfecto. Es un tema si usted no tiene el rol, porque después como vende, Sí, después no, como hereda. lo más importante es el rol. Sí, y el tema también que pasa, que se dio mucho en pandemia con estas como subdivisiones fantasmas, no me acuerdo cómo lo Sí, mencionaste. loteos brujos o loteos fantasmas. Era que, claro, ibas a un lugar, te mostraban, decían, mira, de este poste a este poste va a estar dividido, Exacto. aquí vas a estar tú, acá al frente le vendimos al vecino, allá acá. Pero después estas personas no podían tener agua, no podían tener luz, o sea, y tampoco podían inscribir. No, o sea, no, y aparte que igual tener un estudio de títulos previo para saber el estado del terreno, no solamente en el área legal, sino que también en el área técnica, material, porque muchos terrenos se vendieron porque, no sé, pues, hace años que no llovía tanto, pero resulta que antiguamente eran terrenos de cultivo de arroz y te inundaste. ¿Y quién te responde? Por lo tanto, hay que tener también un estudio previo de dónde se va a comprar, saber la calidad del terreno, averiguar un poquito cómo era, si son más pantanosos o son más secos. Esto también es un estudio importante de hacer. Exacto, no de llegar y comprar a ciegas. No, por supuesto que no. Exacto. Bueno, y pasa mucho que a veces viene gente de otras ciudades, de Santiago, por ejemplo, que quieren venir a vivir más acá, un poco más al sur, y se encuentran con que lamentablemente le vendieron algo que no era. Y acá en el invierno tuvimos casos con las inundaciones, todos. que claro, muchos terrenos se inundaron y lamentablemente esa gente, una vez que ya compró, no sé si existe algo legal que se pueda hacer. La verdad es que habría que estudiar bien el caso para poder darte una respuesta, pero sí, o sea, de existir un tipo de perjuicio que pueda ser amparado por la normativa vigente, yo creo que sí puede ser. Habría que estudiar bien el caso para ver. Ahora, otro tema que se me olvidó tocar, que es con respecto a, por ejemplo, yo estoy interesada en comprar un terrenito, no sé, en la circunvalación, pero yo hablé con el dueño y resulta que aún están en proceso de asignación de roles porque todavía no le han dado la autorización del SAC. ¿Cómo puedo garantizar yo que poder comprar ese terreno que tanto me gusta y que no se lo vaya a vender? ¿Cómo yo puedo garantizarlo? Y esto es mediante la promesa de compraventa. Perfecto. Que la promesa de compraventa es un contrato preparatorio del contrato definitivo, que es la compraventa, donde las partes prometen comprar y promete vender para luego, en un tiempo determinado, bajo una cierta condición, pueda vender tal inmueble. Pero esto es algo que te garantiza a ti tu derecho y poder exigir un cumplimiento forzoso de una obligación el día de mañana. Eso es súper importante aclarar y que la gente por favor lo sepa, que tienen que tener mucho ojo. Ojalá que usted se asesore con un abogado o abogada, porque si ese contrato está mal hecho, pueden ocurrir múltiples problemas. Muchas cosas. Sí. Y principalmente también un llamado a la gente, que yo sé que, claro, tienen el conocimiento que con un contrato de promesa pueden garantizar un poco sus derechos, pero eso no quita el hecho o no implica o tampoco lo obliga a tener que dar la totalidad del precio que usted va a pagar eventualmente por el terreno.
Porque ha pasado que efectivamente, no sé, hay promesas que, no sé, las firmamos hoy día y tenemos un plazo de 1 año y medio, ¿ya? Para firmar el contrato definitivo, pero resulta que transcurre este 1 año y medio y no tenemos noticias acerca de si se autorizó la subdivisión o si este caballero habrá vendido a otra persona o se lo habrán embargado. Por lo tanto, también hay que estudiar un poquito y evitar dar la totalidad del precio, porque al menos si damos un pie, sabemos que si por cualquier incumplimiento que exista, no va a ser tanto lo que vamos a perder. Exacto, y lo otro, ojo, que hay gente que dice, ya vamos a hacer una promesa donde yo te voy pagando mes a mes y después al final te termino de pagar la diferencia, Sí. etcétera. Y esta otra persona se demora y claro, mes a mes sigue recibiendo y recibiendo y además después supuestamente va a recibir lo otro, pero esa persona dice, ¿me estarán estafando? ¿Será verdad? Exacto. ¿Continúo o no continúo No, pagando? por eso siempre es recomendable dar un pie, un porcentaje, estipular el plazo, la condición, estipular una prohibición y una multa en caso de incumplimiento, de desistimiento por cada una de las partes. Si el vendedor se desiste de la venta, que a modo de indemnización le devuelva lo que ya pagó y además, no sé, se le ponga una multa de, no sé, de 50 UTM, por decirte un monto, ¿ya? La verdad que la libertad contractual te permite poder dejar estipulado cada una de las cosas que esté lógicamente dentro de la esfera legal, pues lógicamente. Pero en ese caso, claro que sí, el contrato de promesa te garantiza, pero como te garantiza también uno tiene que ser cuidadoso y evitar de esta forma pagar la totalidad del precio. Perfecto, Maca, lo mencionamos así como una pincelada, pero ahora sí una pregunta más profunda de este tema. Con respecto a las parejas que se separan y existe una vivienda, ¿qué se puede hacer si una de las partes empieza a decir, no, ¿sabes qué? Voy a colocar esto a nombre de otra persona, lo voy a vender? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Es legal? ¿Se puede hacer? Bueno, hay que distinguir. De la forma que tú me explicas, yo entiendo que son dos personas que conviven y una tiene una casa en nombre suyo. O sea, claro, en el caso, pero en el caso del matrimonio, claro, en el caso del matrimonio matrimonio también vamos a tener que distinguir sobre el régimen patrimonial del que estemos hablando, sea una sociedad conyugal o sea una separación total de bienes o una participación en los gananciales, la que sí podría figurar una especie de ilicitud o nulidad sería cuando estamos casados bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal, donde es el marido quien administra los bienes propios del matrimonio, o sea, los bienes del matrimonio, los bienes propios del marido y los bienes propios de la mujer, pero previa autorización de la mujer, ¿ya? O sea, en este caso nos vamos a divorciar y yo sé que tenemos una casa que mi marido adquirió durante la vigencia del matrimonio porque la compró, por lo tanto tenemos derechos sobre ese inmueble. Me refiero por ser parte de la sociedad conyugal, nosotros tenemos el 50%, por lo tanto, por eso también se requiere la autorización de la mujer. Pero si el marido vende sin la autorización de la mujer, es nulo ese contrato, derechamente, porque falta un requisito de la esencia, que es la autorización de la mujer. Perfecto. Y en el caso ahora diferente, no hay un matrimonio de por medio, simplemente una pareja que convive, ¿no es cierto? Y tienen hijos. Y resulta que este papá, supongamos que es el caso del hombre, este papá le dice, no, yo ahora estoy pasando por un momento difícil, yo creo que no te voy a poder pagar la pensión que tú me estás pidiendo, de hecho la casa la estoy vendiendo porque estoy mal económicamente, y se empieza a dejar todas las cosas que tenía, los autos, las casas, los departamentos, a nombre de otras personas, algún familiar incluso, pero él se empieza a deshacer para después... Para disminuir su patrimonio. Bueno, en este caso también tenemos acciones para proceder cuando sabemos que tenemos a un progenitor, a un alimentante en este caso, que efectivamente tiene patrimonio, pero ¿qué pasa cuando lo empieza a vender, cuando empieza a ceder a terceras personas y nosotros sabemos que es una actitud maliciosa para burlar en el fondo los intereses del deudor, perdón, del acreedor, y empieza a disminuir el patrimonio, lo disminuye? Claramente existen acciones, la acción revocatoria de por sí que ayuda a revocar un poco los contratos celebrados por el alimentante, que sea para burlar al acreedor, que es uno como mamá, por ejemplo, o como papá. Claro, pues eso lo que busca es declararlos nulos y que se resuelvan. Me refiero a que se retrotraiga el momento anterior de la celebración del contrato, es decir, que vuelvan los bienes al patrimonio del
O sea, se anularía lo que él estaba haciendo. Exactamente. Perfecto. Y ahora, otro caso diferente, es que yo sé que hay muchas parejas, madres que nos están viendo y le interesa este tema. ¿Qué pasa si, ejemplo, están casados, ¿Ya? pero con separación de bienes, y resulta que la casa estaba a nombre del marido? Ya. Él sacó el crédito hipotecario, el crédito, o sea, en el banco, le dieron el subsidio, etcétera, está todo a nombre de él. Y están casados con separación de bienes. Pero tienen 2 hijos y necesita que le pague, obviamente, la pensión, ¿no es cierto? La mamá, en este caso, que se va a quedar con los hijos. ¿Puede quedarse ella con la casa y hacer el traspaso de esta vivienda? Bueno, legalmente... En relación a la pensión. Así Claro. como, ya, tú quédate en la casa, tú vives en la casa y yo no te pago más la pensión. En este caso, lo que es recomendable para la situación que tú me estás dando a conocer, principalmente que se fijen alimentos en beneficio de los niños y que además esta madre solicite que se afecte como bien familiar la casa que es de propiedad del cónyuge del que se está separando. O directamente que el padre, que es dueño de esta propiedad, le constituye un derecho de usufructo vitalicio para la madre y los hijos sobre el inmueble. ¿Por qué? ¿Por qué no te digo directamente una venta? Porque la venta entre los cónyuges está prohibida por ley. Yo como marido y mujer, yo no te puedo vender, no podemos vendernos bienes entre nosotros. Aunque, ¿y si se separaran? Si se divorciaran, Ahí sí. tendrían que divorciarse. Exacto. Y ahí él tendría que pasarle La propiedad a la mamá. a la mamá y decir, ya, pero yo te paso la propiedad, pero a mí no me pides nunca más pensión. Ya. Eso, bueno, en teoría no es legal. No es legal, no, porque un niño, el derecho a tener pensión de alimentos es un derecho inherente al niño, niña o adolescente, o incluso a la cónyuge también, puesto que no se puede renunciar. Perfecto. O sea, lógicamente va a estar inactivo en la medida que nosotros no lo demandemos, porque los alimentos se deben desde que son alegados. Exacto. Pero eso no quita el hecho de que te pueden obligar a no demandarte de alimentos porque yo te dejé la casa. Porque tener una casa, sí, tienes un lugar donde vivir, pero la casa no te va a dar arroz, ni tallarines, ni pagar la colegiatura, ni el transporte. Exacto. Por lo tanto, yo te recomiendo a ti, mamá, que si estás en esta situación, demanda una afectación de bien familiar ante el juzgado de familia y demanda la pensión de alimentos. ¿Para qué? Para que garantices el futuro de tus hijos y tu estabilidad económica, para que tus hijos vivan así de forma modesta, de la forma en que debiesen vivir los niños y niñas en este país. Perfecto, y un aplauso a Maca, tremenda. Bueno, Gracias. también invitamos a esa mamá que está en esa situación, ¿no es cierto? Y cualquier situación, en realidad, con respecto a estos temas, que se comunique contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Por supuesto, bueno, cualquier persona que tenga interés en tener una asesoría, los invito a seguirme en mis redes sociales, macarenaferrada.abogada, o directamente escribir a mi correo electrónico macarenaferradamau@gmail.com. Y felizmente puedo atenderte y obviamente orientarte y resolver todas estas dudas que a veces no nos dejan dormir como madres y que es importante conocer. Perfecto, Maca, tenemos un regalito para ti porque King está con nosotros, así que te invitamos ahí a elegir alguna cosita. A ver, ¿qué vamos a pedir hoy día? Esta me pica. Perfecto. Bueno, le recordamos a la gente también que puede encontrar a Quiñe como @quiñesnack en Muy Instagram. ricos los productos Quiñe. Así es. ¿Ven? La Maca se lo está diciendo porque así es. Bueno, y esperamos verte pronto junto a nosotros. Voy a acá en volver y vamos a preparar un tema. No sé, la gente que nos está viendo tanto en el en vivo como en la tele, les sugiero que puedan comentar ahí en el en vivo qué materia les gustaría que conversáramos en la próxima ocasión. Eso, perfecto. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta volvemos con más en Contigo en la Tarde. Vamos y volvemos.